La palabra de Dios es semilla. Mi corazón es buena tierra, recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesús en el libro de Apocalipsis habla a una de las iglesias, en realidad habla a 7, pero una de ellas le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a hablar hoy acerca del primer amor. ¿Y qué se entiende por el primer amor? Generalmente se asocia al primer amor con entusiasmo o pasión del nuevo, ¿no? Cuando hablamos del Evangelio, el nuevo creyente. Se dice que está en el primer amor cuando lo vemos entusiasmado, con muchas emociones, con muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y pensamos lo que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, ya se le va a pasar, porque estimamos que a nosotros mismos nos pasó que cuando estábamos teóricamente en el primer amor, teníamos un entusiasmo que hoy tal vez no lo tenemos. Pero en realidad, el primer amor no tiene que ver con emoción. El primer amor tiene que ver con el amor real, el amor de Dios. Más allá de que cuando uno comienza, por ser la novedad, hay emociones, hay planes, hay un montón de cosas que luego se van acentuando. Es como pasa en la pareja. Cuando uno se enamora por primera vez, hay un montón de sensaciones, mariposas, bichitos de luz, un montón de cosas que pasan por nuestras emociones. Y uno hace un montón de cosas que hoy, pasados los años, se acuerda y dice qué tonterías que uno hacía cuando estaba enamorado. Pero en realidad, a medida que pasa el tiempo, el amor sigue. Las emociones van cambiando, se van acentuando, uno va madurando. Pero el verdadero amor permanece. Yo tengo 39 años de casado con mi esposa. Obviamente no hacemos lo que hacíamos cuando éramos chicos. No expresamos tal vez de la misma manera las emociones, pero el amor sigue siendo real y seguimos enamorados. Respecto a Dios es lo mismo. Dios en su amor no cambia. Y aunque las emociones cambian, el primer amor no es emoción. El primer amor es conocimiento, conocer a quien amamos y conocer cada día del amor de Dios. Que nunca vamos a terminar de conocer, no es que usted y yo ya conocemos. La Biblia habla de profundidad, de altura, de anchura, de inmensidad del amor de Dios. El amor de Dios no vamos a terminar de conocerlo, por lo tanto todos los días debemos seguir aprendiendo y recordando el amor de Dios. Veamos primero lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice el Señor: bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y que guardas las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Antes de las cartas a las iglesias, Jesús le dice a Juan: bienaventurado el que lee, el que oye y guarda la palabra. Es lo que dijo Jesús antes de irse, enseñándoles que guarden la palabra. La palabra se la escucha, nos emociona, pero la palabra no tiene que dar solamente en escuchar, hay que oírla. La Biblia dice: el que tiene oídos, oiga. No solamente escuchar, uno escucha un montón de cosas. El escuchar puede ser un murmullo, pero cuando uno presta atención a esa palabra, la recibe. Oír no es lo mismo que escuchar. Oír es prestar atención y recibir la palabra. Y no solamente recibirla, sino guardarla. Entonces ahí dice: bienaventurado el que oye, el que lee, el que oye y guarda la palabra. O sea, leer es ver, es observar, luego oír es recibir y guardar es ponerla en práctica. Leer, como dije antes, enterarse tal vez por primera vez, eso tiene que ver con entusiasmo, con emoción. Recibir también nos emociona, pero guardar ya es una vida práctica. Guardar tiene que ver con poner en práctica la palabra. Y dice especialmente porque el tiempo está cerca. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, hoy más que nunca. Tenemos que afirmarnos en la palabra, no solamente oírla, sino que recibirla y guardarla cada día. La palabra de Dios es poderosa. Tal vez alguna vez escuchó desde algún púlpito algún predicador emocionado diciendo: esta palabra va a cambiar tu vida. O tal vez una palabra profética que vino y dijo: esta palabra va a cambiar tu vida. En realidad la palabra no va a cambiar tu vida a menos que la recibas y la pongas por obra. La palabra es semilla, como decimos siempre, pero solo funciona cuando la recibimos y la ponemos por obra. Entonces, cuando el Señor le habla a estas iglesias, Él les habla del amor,
les habla de que valora sus esfuerzos, pero a su vez les da algunas amonestaciones esperando que esas iglesias respondan a la palabra, las pongan en práctica para que experimenten el cambio. La palabra de Dios tiene poder cuando se cree, como digo, y se recibe y se pone en práctica. Y todas las palabras en realidad son semillas. Hay palabras malas en este mundo, hay palabras diabólicas también que son soltadas, y el efecto es el mismo. O sea, si uno recibe esas palabras de maldición, las cree y vive de acuerdo a ellas bajo temor, será afectado. Por eso es importante qué hacemos con las palabras que escuchamos. La lucha más grande que tenemos en estos tiempos es qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos recibiendo, qué estamos guardando, porque eso dependerá la forma en que estamos viviendo. Gloria a Dios. Si alimentamos diariamente nuestra vida con la palabra de Dios, viviremos, como dice la palabra, felices, afortunados, dichosos y sobre todas cosas conscientes del amor de Dios. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús le escribe a las iglesias con diferentes problemáticas, con diferentes situaciones. A todas les expresa su presencia. Él dice, yo estoy en medio de la iglesia. Eso es algo que no debemos nunca dejar de creer, que el Señor está siempre, no importa la circunstancia, el Señor está siempre. Y Él expresa también su amor y luego les pide algunas cosas, vuelvo a decir, esperando que la iglesia no solamente reciba, sino que ponga en práctica su palabra. El mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, verso 2 al 6 de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, el problema de la iglesia de Éfeso es que dejó su primer amor. No está hablando de actividad, porque resalta que hay mucha actividad en esta iglesia. Habla de trabajo, de paciencia, de trabajar arduamente, de no desmayar. No tiene que ver con actividad, tiene que ver con que ha olvidado el primer amor. En la versión Dios habla hoy dice, en esa frase que has dejado tu primer amor, dice, ya no tienes el mismo amor que antes. Y no habla, cuando la Biblia habla aquí de amor, no habla del amor nuestro, habla del amor de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, el fundamento de nuestra relación con Dios, el fundamento del Evangelio mismo, es el amor de Dios. Si no existiera el amor de Dios, no existiría la relación con Dios, no existiría el Evangelio, no existiría nada. O sea, dejar el primer amor tiene que ver con olvidar ese amor de Dios y reemplazarlo por otras cosas. En este caso, la iglesia de Éfeso está olvidando ese primer amor, reemplazando por la actividad. Como se suele decir siempre, a veces uno se ocupa tanto de la obra del Señor que olvida al Señor de la obra. Es algo así lo que pasó con Éfeso. Ellos se dedicaron a trabajar, a servir. La motivación era correcta, pero dejaron de pensar o de valorar el amor, y hablo siempre del amor de Dios, por el amor a las obras. Puede pasar en la familia. ¿Qué pasa cuando en la familia ese amor que sintieron cuando comenzó esa pareja luego es reemplazado por poner en práctica los sueños que han tenido? Cuando recién comienzan esos los sueños, ilusiones, emociones, todas juntas. Cuando la pareja comienza a transitar por la vida, aparecen las dificultades, los problemas. Muchas veces se enfocan con la buena intención, se enfocan en solucionar problemas y entonces aparece más el amor al trabajo, hacia a la pareja misma, el amor a que no falte nada en mi familia. Hay buenas intenciones de padres que no quieren que falte nada a sus hijos, pero se han dedicado tanto a suplir necesidades físicas y económicas y se han ausentado sus hogares. Y los hijos tienen todo, pero le falta el padre.
La esposa tiene todo, pero le falta el esposo. Diferentes situaciones que pueden pasar cuando se reemplaza el amor por el amor a otras cosas. Las intenciones son buenas, pero el fin es malo. Entonces, cuando dejamos el primer amor es cuando lo reemplazamos por otros amores, y no hablo de infidelidad puntualmente, sino de dejar de valorar el verdadero amor. En el caso del ministerio puede pasar de que uno también se entusiasme tanto con la actividad, que vuelvo a decir, está tan dedicado a la obra, que no tiene tiempo para el Señor de la obra. Recuerda, le dice el Señor a esta iglesia, recuerda. O sea que la idea tiene que ver no con emoción, como digo antes, sino como sabiduría, con el saber. Recuerda de dónde caíste. Cuando uno cae de la gracia, otra cosa que también pensamos, cuando una persona falla, cayó de la gracia. En cambio, la Biblia tiene otra definición sobre caer de la gracia. Lea Gálatas 5:4, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Significa que cuando uno se desliga de Cristo, deja de depender de Cristo para depender de sus propias obras, entonces, vuelvo a decir, se desliga de Cristo. O sea, cuando uno comienza a depender de sus propias obras, se justifica de acuerdo a sus obras, se está desligando de Cristo, y eso significa caer de la gracia. Cuando confiamos más en nuestras obras, nos desligamos de Cristo y caemos de la gracia. Caer de la gracia significa no valorar ese amor tan grande de Dios. Las obras son buenas, pero nunca serán la base para mantener la relación. Ni con Dios, ni con la pareja, ni con la familia. Las obras son buenas, pero no tienen que reemplazar el verdadero amor. Las obras son buenas, pero nunca serán la base para mantener la relación. Como digo, en la familia pasa lo mismo, el fundamento es el amor, no lo que doy o recibo. Cuando uno se enamora por primera vez, no está pensando en los beneficios, simplemente está disfrutando de esa relación. Luego comienzan los intereses cuando pasan los años. Pero hay una frase que me gusta que dice: se puede dar sin amar. Uno puede dar un montón de cosas, uno puede ser aún generoso. Cuando habla del amor, justamente la Biblia dice: si yo doy mis bienes, si aún mi cuerpo lo entrego para ser quemado y no tengo amor, de nada sirvo. O sea, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Inevitablemente, si uno ama, dará, pero el amor debe estar fundado no en lo que doy o recibo, sino en lo que es realmente el amor, y tiene que ver con sabiduría, con conocimiento. El consejo de Jesús a esta iglesia es: haz las primeras obras. Y no habla de actividad, porque como leímos, esta iglesia tenía mucha actividad. Ya lo hemos leído, eran pacientes, eran sabios, eran trabajadores, no habían desmayado, había un montón de cualidades, pero el Señor le dice: haz las primeras obras. O sea, ¿cuál es la obra o el trabajo que Cristo espera que no dejemos nunca? ¿Cuál es la obra que debemos hacer? Sabemos, y lo vamos a leer más adelante, que la salvación no es por obra, sino por gracia. Ahora, ¿cuál es la obra que Jesús espera que hagamos? Esa pregunta se la hicieron la gente a Jesús. En Juan capítulo 6, verso 28, dice que vinieron y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dice la gente a Jesús. Y miren lo que responde Jesús. Respondiendo Jesús dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, esta es la obra, este es el trabajo que nunca deben olvidar. Creer que yo fui enviado de Dios, creer en Jesucristo. O sea, mi trabajo es creer. A veces empezamos: bueno, sí, yo sé, ya creí en el Señor. No es tan simple. Es un trabajo diario. Creer en Jesucristo, creer en su amor, creer y estar consciente de su amor es un trabajo diario. Créame que es un trabajo diario, no es tan simple. Mi trabajo es creer. O sea, creer tiene que ver con reconocer la única obra, la que hizo Cristo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió delante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vuelvo a decir, no se trata de emoción. Si usted lee y entiende esta palabra, obviamente se emociona, pero no se trata de emoción, sino de conocimiento. La emoción pasa, es cambiante, el conocimiento permanece. O sea, yo puedo estar consciente del amor de Dios porque siento su presencia en una sensación en mi cuerpo. Siento escalofríos, me caí, hablé en lenguas, sentí sensaciones en mi cuerpo. Eso es sentimiento. Pero hay veces que no siento nada. Pero el conocimiento está, yo sé lo que dice la palabra, que Él me eligió, que Él me adoptó como hijo suyo, que Él me bendijo en Cristo Jesús. Entonces eso reemplaza al sentimiento. Porque sé, porque creo, entonces me mantengo firme en el amor de Dios. Pero eso es un trabajo, por eso decía Jesús, el trabajo es creer. El trabajo es creer a quien el Señor ha enviado. Todos los días debo trabajar para seguir creyendo. ¿Por qué? Porque lo que leo en la palabra, el mundo me va a mostrar lo contrario. Mis sentimientos a veces me van a mostrar lo contrario. La Biblia me dice que el Señor está siempre conmigo. ¿Qué pasa cuando me siento solo? La Biblia dice que Cristo llevó mis enfermedades a la cruz. ¿Qué pasa cuando me siento enfermo? La Biblia dice que Dios está conmigo siempre. En fin, siempre hay palabras que están escritas en la Biblia que a veces contradicen a mis sentimientos. O mejor dicho, mis sentimientos a veces pretenden contradecir la palabra. Entonces tengo que basar mi fe no en la emoción ni en la experiencia, sino en saber, en creer en la palabra. Por eso decía al principio, el que oye, cree y pone por obra la palabra es bienaventurado. Gloria a Dios. Todos los días debo trabajar para creer contra el mundo, contra mi carne, contra las actividades que se presentan que me dirán lo contrario. Gloria a Dios. Nada podemos hacer sin Él. Esto es obvio, pero tenemos que recordarlo siempre para poder mantenernos en ese amor. En el capítulo 2 de Efesios dice la palabra, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, volvemos a decir, la base del Evangelio, el fundamento de nuestra relación con Dios es esto, gran amor con que nos amó. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, esto es tremendo. Él nos dio vida estando muertos. No tuvimos que hacer nada para ser salvos, solamente creer. Entonces nunca podemos reemplazar nuestra relación con Dios en base a obras. Todo depende de Él. Él nos dio vida, Él nos mantiene, y dice bien claro la palabra, para que nadie se gloríe. El hacer obras, cuando uno después de mucho tiempo en el Evangelio está haciendo cosas y pensar que eso hace que Dios me ame, es ir en contra de Dios. El hacer obras para merecer o mantener el amor de Dios hacia mí no solo es un error, sino que es ir en contra del amor de Dios. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, tengo algo en contra tuya. Jesús le dice, tengo contra ti. O sea, no es que Dios se puso en contra, al contrario, la iglesia se puso en contra de Dios cuando reemplazó el amor de Dios por el amor al servicio. O sea, vuelvo a decir, hacer obras para merecer, pensando que porque hacemos obras merecemos o mantenemos nosotros el amor de Dios, no es solo un error, sino que es ir en contra del amor de Dios. Por eso el Señor le dice, tengo algo contra ti, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes que necesitamos de Cristo para ser salvos. Necesitamos de Cristo para seguir relacionándonos con Dios. Necesitamos de Cristo para hacer inclusive las obras.
Porque dice en el verso 10 de Efesios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, todo tiene que ver con el amor de Dios. Sin el amor de Dios no somos nada. Entonces, más allá de que activemos, que hagamos, que tengamos ministerios o dones, nunca debemos olvidar de que el amor es el fundamento de nuestra relación con Dios. Gloria a Dios. Pablo le enseña a los efesios, años atrás, a esta carta, que es justamente para la iglesia de Éfeso. Pablo le enseñaría años atrás a los efesios acerca del amor de Dios y también lo compara con el amor de la familia, porque dice cosas como: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, estar sujeta a sus maridos como Cristo, como a la iglesia a Cristo. Hijos, obedecer a sus padres en el Señor. O sea que asocia también lo que es el amor de Dios al amor en la familia. Por eso es importante saber, como estamos hablando, que la relación de familia, de matrimonio, de hogar y la relación con Dios siempre tiene que ver con el amor. Porque amo, hago, pero el amor debe superar siempre a las obras. Escuche bien, si estás solo enfocado en las actividades y en la obra, si estás solamente enfocado en la actividad, en el trabajo, que no falte nada, tal vez tu familia se pueda transformar en una rutina, que perdió esa pasión o perdió ese ambiente de cariño que había cuando comenzó. Simplemente has reemplazado el amor verdadero por un amor a la actividad. Necesitas volver al amor verdadero. Si estás desanimado porque no estás haciendo algo, hay gente que en estos tiempos de cuarentena se desanimó mucho porque estaba muy activo en la obra y al no estar activo está desanimado. Pero si está desanimado por no estar haciendo algo que te hace sentir bien, el Señor te dice en esta noche: vuelve al primer amor. Porque el amor no tiene que ver con la actividad. El amor tiene que ver con una relación en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Si estás desilusionado con Dios porque no cubrió tus expectativas, hay cosas que aún no te respondió, hay cosas que aún no hizo. Estamos hablando de obras, no de obras de Dios, de yo hacia Dios, sino de Dios hacia mí. O sea, a veces espero que Dios haga algo que aún no hizo. Si estoy, como digo antes, desilusionado porque Dios no cubrió en este tiempo expectativas que tenía, necesito volver al primer amor, porque el amor de Dios me dice que Él hizo todo por mí. El amor de Dios tiene que ver con que Él entregó su vida, que Él derramó su sangre, que Él me perdonó, Él en su amor me adoptó como hijo, me dio vida eterna. Todas las cosas que Dios hizo. Si yo hoy estoy desilusionado con Dios porque no me respondió una petición, me olvidé del primer amor. Y de eso se trata. Volver al primer amor tiene que ver con volver a valorar el verdadero amor de Dios. Entonces, la obra de Dios, o mejor dicho, sí, la obra de Dios, el trabajo que el Señor espera principalmente que hagamos todos los días, es creer. Trabaja en creer. ¿Cómo se trabaja en creer? Orando, leyendo la palabra. No oro ni leo la palabra para agradar a Dios. Sé que lo agrado a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz, pero para ejercitar mi fe, para creer, para mantener vivo el pensamiento, la fe, más allá de las emociones, necesito leer la palabra todos los días. Y leerla, como decíamos al principio, no solamente leyendo, sino recibiendo y poniéndola en práctica. Debo orar cultivando mi relación con Dios. La oración no solamente como petición, sino como acción de gracias, como alabanza, como un diálogo permanente con el Señor. Debo orar, debo servir a Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque si estoy consciente del amor de Dios, entonces inevitablemente voy a predicar, voy a hablar a la gente del amor de Dios. Entonces, la idea es que tenemos que vivir conscientes del amor de Dios para poder, como decía la palabra, ser bienaventurados, felices y dichosos. Gloria a Dios, gloria a Dios. El amor de Dios es maravilloso y es lo que nos mantiene firmes, conociendo su amor y experimentando su presencia. Gloria a Dios, gloria. Este es un mensaje que se puede aplicar tanto a nuestra relación con Dios como también a nuestra relación de familia. Las emociones cambian, pero la fe nos mantiene firmes. Pablo decía: ¿qué me podrá separar
del amor de Dios. Volvemos al principio, cuando pensamos que el primer amor es emoción. ¿Qué diríamos de Pablo? Fue una emoción tremenda encontrarse con Jesús, cuando cayó derribado por su presencia. Cuando después experimentó la sanidad, él había quedado ciego y experimentó la sanidad. Esas son emociones muy fuertes y muy hermosas. Pero luego comenzó la persecución, comenzó las aflicciones. En cambio, Pablo ya no estaba por emociones, sino por conocimiento. Entonces él podía decir, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? En una pareja pasa lo mismo. Cuando nos enamoramos por primera vez, hace muchos años para nosotros, tal vez a usted no hace tanto, cuando uno se enamora por primera vez, pesa mucho la emoción, el entusiasmo, los sueños. Luego la vida te va golpeando, la vida te va poniendo desafíos. Entonces ya las emociones pasan a segundo plano, pero es importante tener sabiduría. Por eso, si aún no has comenzado una relación con alguien, pedirle a Dios sabiduría para comenzarla. Y si estás en un matrimonio de años y pensás que se ha desgastado el amor, buscá sabiduría en Dios, porque esa es la palabra, que el amor nunca deja de ser. Yo tengo 39 años de casado con mi esposa. Las emociones han cambiado, ya no somos los chiquilines de antes, hemos madurado un poco, pero el amor permanece. Y por eso te garantizo que en Dios, el amor de Dios nunca deja de ser, y el amor de pareja fundado en la palabra tampoco deja de ser. Cerrá tus ojos, levanta tus manos y le damos gracias a Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco por tu amor, Señor, que nunca deja de ser. Señor, si en algún momento nos desenfocamos y pensamos o sentimos que hemos perdido el primer amor, en realidad, Señor, simplemente nos hemos desenfocado de tu palabra. Pero hoy, Señor, recibimos tu palabra, la ponemos por obra y declaramos lo que dice tu palabra, que tu amor nunca deja de ser. Señor, no queremos reemplazar por actividades ni tampoco por necesidades no resueltas, Señor, ese amor incondicional que tú tienes hacia nosotros. Si queremos en ese amor también poder compartir tu palabra con otros que aún no conocen. Oro en esta noche por aquellos que aún no conocen tu amor, para que hoy puedan conocerlos, para ser salvos. Señor, tú los amas a cada uno, nos amas incondicionalmente, como decía tu palabra, aún estando muertos en delitos y pecados nos diste vida. Si nos amaste, Señor, estando perdidos, si nos amaste, Señor, estando viviendo en pecado, ¿cuántos más nos amas ahora que somos tus hijos? Señor, que esta palabra esté grabada hoy en cada corazón, para que la gente que hoy estaba desilusionada por no sentir lo mismo, o Señor, desesperada porque aún no recibe la respuesta de su oración, hoy pueda experimentar en su mente primero, en su espíritu primero, Señor, el conocimiento de saber que el amor de Dios es inagotable. Y luego vendrán las emociones que nos van a hacer sentir y experimentar tu presencia, que es buena, que es real, que es poderosa, que es perfecta y que nunca deja de ser. Bendigo en esta hora cada familia, cada matrimonio, cada iglesia, cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén.